Gracias. Gracias, alcalde. La moción que paso a defender ha sido elaborada por la Coordinadora de las Pensiones en Defensa de las Pensiones Públicas, a quienes agradecemos hoy su participación, hoy en el Pleno, particularmente a su portavoz, Ramón Afonso. La idea fundamental que promueve esta moción es la defensa del sistema público de pensiones en el territorio europeo, una vez conocido el contenido de la propuesta que ha elevado la Comisión Europea al Parlamento Europeo, denominado Producto Paneuropeo de Pensiones Individuales. Con esta denominación, la Comisión Europea plantea una profunda transformación en el sistema de pensiones europeo, que en síntesis consiste en el debilitamiento del papel que hasta ahora desempeñaba el Estado y se potencia la entrada del capital financiero a través de los fondos de inversión privados. De nuevo, la Comisión Europea cede a las presiones de los grandes fondos de inversión, en este caso facilitando con esta nueva propuesta de regulación que el gran capital financiero, que solo tiene un interés especulativo y beneficio a corto plazo, el máximo beneficio privado, pueda desempeñar un papel clave en la regulación futura de los derechos más básicos de los ciudadanos europeos y españoles, contemplado en la Constitución española, contemplado en los convenios y tratados internacionales, fundamentalmente de la OIT, y contemplados derechos básicos contemplados en la Carta Social Europea. Desde nuestro punto de vista, se trata de una propuesta que rompe el principio de solidaridad, que hasta ahora había sido el pilar en el sistema público de pensiones, dado que deriva un porcentaje de las rentas más altas a estos fondos privados, detrayéndolo, por tanto, del sistema público, que se verá cada vez más debilitado. Y muy particularmente en el caso de España, que sabemos la situación en la que se encuentra el fondo de pensiones, muy menguado durante el gobierno del Partido Popular, hasta el punto que se ha detraído en un 87,88%. No solo atenta al principio de solidaridad, sino que también es una propuesta que acrecienta la desigualdad en nuestro país, porque mientras las rentas más elevadas podrán acceder a pensiones en ambos sistemas y obtener, por tanto, pensiones elevadas, los sectores más desfavorecidos, los perceptores de rentas más bajas, no podrán completar esa futura pensión con la participación en aquellos fondos privados, lo comentaba Ramón Afonso, dado que estas rentas se destinan a atender las necesidades presentes más indispensables. Además, lo comentaba también el portavoz de la Coordinadora en Defensa de las Pensiones, la regulación que se habla de la desgravación fiscal en esta propuesta de la Comisión Europea beneficia indiscutiblemente a las rentas más altas, lo que supone ahondar en estas diferencias, sabiendo también en qué contexto se mueve el Estado español, donde las pensiones están del orden de entre 600 y 646 euros al mes, al menos para 2 millones de pensionistas, y menos de 1.000 euros para 4,5 millones de pensionistas. También la Comisión Europea vuelve a crear una situación de riesgo de la economía europea con grave repercusión en los países del sur, porque cada vez que se le da carta blanca a los grandes fondos de inversión... Puede finalizar, don Pedro. Termino con esta idea, si me permite el señor alcalde. Para intervenir los derechos sociales más básicos, se produce una crisis económica y financiera de enormes repercusiones. Por ejemplo, la que venimos sufriendo desde el año 2006, cuando desde las administraciones públicas se le delegó a estos grandes fondos de inversión y entidades bancarias en la regulación, en la atención a un derecho fundamental básico, como era el derecho a la vivienda. Para nosotros se trata de una lucha entre conquistas sociales y mercados financieros, entre democracia, que es la que nos permite a la mayoría de la población alcanzar estas conquistas sociales, y la dictadura de un sistema financiero que sin legitimidad democrática impone un sistema económico que tiene como objetivo debilitar lo público, intervenir los derechos más básicos del ciudadano europeo
para su exclusivo beneficio. Por estos motivos, nos parece fundamental que todos los grupos municipales apoyemos la propuesta que nos hace la coordinadora en defensa de las pensiones públicas. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias. Don Ramón. Muchas gracias. Felicitar la iniciativa de la coordinadora y la intervención del señor Ramón Afonso ante el Pleno. Enlazando con lo que decía el portavoz de Si se puede, esto sobre todo lo que refleja es una enorme falta de democracia. En primer lugar, la Comisión Europea, que no responde ante los electores imponiendo medidas que saben que son profundamente impopulares. En segundo lugar, las reformas de pensiones que hemos vivido en nuestro país no han pasado por los programas electorales en ningún momento. En ningún programa electoral venía el sacar el IPC en las revalorizaciones de las pensiones, en ningún programa electoral venía introducir el factor de sostenibilidad, el llamado factor de sostenibilidad para recortarlas. Es decir, son medidas que nunca pasan por las elecciones porque son profundamente impopulares y tienen un déficit democrático escandaloso. Son medidas regresivas las de los planes privados de pensiones que quiere favorecer la Comisión Europea y que se rechazan en esta moción. En España, las personas que ganan más de 600.000 euros desgravan una media superior a 6.000 euros anuales por planes de pensiones privados. Clarísimamente, ¿no? Son premiadas quienes más ganan. En Canarias solamente un 16% de la gente tiene planes de pensiones privados. Y tenemos una inmensa mayoría de la población que no se los puede permitir, suponiendo que fueran eficaces. Tenemos ya hoy un 40% de pensionistas por debajo de la línea de la pobreza y, obviamente, confiar en los planes de pensiones para el futuro es garantizar un plan de pobreza generalizada para la gente mayor en el futuro. Creo que este tipo de medidas, lo que se plantea en esta moción, hay que apoyarlo sí o sí. Creo que hay que felicitar la movilización reciente de pensionistas en nuestro país, que ha logrado que de momento se reconduzca una parte de las pensiones para actualizarlas con el IPC y que se retrase la aplicación del factor de sostenibilidad. Pero la amenaza sigue ahí, porque solamente se ha retrasado. Las generaciones más castigadas van a ser las que nacieron entre 1965 y 1985, que la previsión inicial es que acabaran perdiendo un 35% de la pensión que les habría correspondido, nada más y nada menos que un 35% de la pensión. Y evidentemente... Hay que terminar, don Ramón. Y termino. Y evidentemente el objetivo al final, ¿cuál es? Pues que en 2050 no podamos gastar el 15% del Producto Bruto en pensiones, que es lo que hoy gastan otros países europeos, precisamente para que puedan hacer negocio el sector financiero, la banca y una parte del dinero que maneja el Estado y del que no se permite obtener beneficios, lo maneje el sector financiero privado y se obtengan beneficios a costa del empobrecimiento generalizado. Ese es al final lo que hay detrás de todo esto. Gracias. Antonio. Sí, lo primero agradecer la intervención de don Ramón Afonso y en todo caso dejamos nuestra intervención para el segundo turno. Gracias, don José Ángel. Muchas gracias, señor alcalde. Yo quiero iniciar mi intervención agradeciéndole a Ramón su intervención y a las plataformas, asociaciones de pensionistas que durante meses han estado peleando en la calle, pues los logros que en el corto plazo han conseguido, y es una subida que tenga algo que ver con el IPC, pero sobre todo en vez de pedirles que ahora salgan a dar las gracias a no sé quién, porque parece que les han regalado algo, yo les pido que continúen con las movilizaciones, porque desde luego hay una gran partida de pensiones, digamos el grueso más importante de nuestras pensiones, que no superan los 400 euros al mes, hablando de pensiones no contributivas y otras pensiones mínimas, que son el grueso de los pensionistas que conformamos este país. Desde luego, yo personalmente y mi partido lo considera pensiones indignas que tenemos que revisar entre todos. Y como ha dado fruto esta lucha ciudadana en la calle, que parece que cuando se sale no se obtienen frutos, y esta vez se han obtenido, yo les pido que continúen, que yo a nivel personal estaré y que mi partido, mientras yo sea dirigente del mismo, también estará en mí representado en esas movilizaciones. Agradecerles, por lo tanto, ese trabajo que han realizado en España. Por otro lado, tengo que decir que este nuevo producto que se saca de la chistera de la Comisión Europea es un producto bien pensado para matar, degollar el sistema público de pensiones y al Estado como garante de ese sistema público de pensiones.
dejando un amplio espacio a los grandes fondos de capital, ese espectro que en otros países como en Estados Unidos ya lo tienen, ya se lo comen completo, ¿no? En Europa, que parece que nuestro estado del bienestar nos defendía, parece que este es el primer paso para que los estados dejen de ser esos garantes de los sistemas públicos de pensiones. Es el último zarpazo o el primer zarpazo del gran capital a esa jugosa pasta, a ese jugoso pastel que es el sistema público de pensiones, donde hay mucho dinero que no pasa por ellos y les duele y les molesta. Y que el Estado sea el garante no es baladí, que el Estado sea el garante está para que esas pensiones de la población menos o más en exclusión, más vulnerable, pueda verse en un momento determinado garantizados con un sistema corrector que les pueda permitir una jubilación digna, decente y con la cobertura de sus necesidades básicas pues garantizadas. Desde luego, yo no podría estar más de acuerdo con la moción, de hecho la suscribimos junto con Si se puede. Termino dándoles de nuevo las gracias por las movilizaciones y creo que el camino que se ha iniciado es un camino potente y que debe de terminar con la garantía absoluta del sistema público de pensiones, tal y como lo hemos conocido, por supuesto mejorado con las deficiencias que hemos ido advirtiendo con el sistema durante estos pasos de años. Gracias, señor alcalde. Don Carlos. Muchas gracias, señor alcalde. Bienvenido, don Ramón, y a toda la plataforma. Hoy la verdad que es un día muy oportuno para que tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida Podemos, que están representados aquí en este salón de pleno, nos expliquen por qué van a votar no a los presupuestos generales del Estado, en concreto a la parte que afecta a las pensiones, porque van a subir las pensiones mínimas un 3% y eso va a beneficiar a 2,4 millones de habitantes. Van a subir las pensiones no contributivas otro 3%, beneficiando a 450.000 personas en España. Sube la base reguladora de las pensiones de viudedad un 7,7%, beneficiando a 2,5 millones de personas. Se va a reducir la base del IRPF de 12.000 a 18.000 euros para beneficiar a otro 1 millón de personas. Y se ha pactado, porque el Partido Popular llega a acuerdos y pacta, se ha pactado subir el resto de pensiones con respecto a los ejercicios del 2018 y del 2019, lo mismo que suba el IPC. Entonces yo con esto lo que les quiero decir es que desde luego hoy es un día espléndido para que al margen de recibir aplausos, que me parecen loables y me parecen acertados, también nos den explicaciones desde el Partido Socialista, desde Izquierda Unida y desde Podemos de por qué votan no a esto, por qué en el Congreso de los Diputados han votado no a esto. Yo no voy a confundir ni a engañar a nadie. Yo no voy ni a confundir ni a engañar a nadie. Nuestro sistema de pensiones público está garantizado. Está absolutamente garantizado. La moción que se trae hoy a pleno, que traen ustedes, este producto, el Paneuropeo de Pensiones Individuales, es un nuevo tipo de pensión individual voluntaria. Es decir, se le ofrece a aquellas personas, como ya ocurre en muchos estados de la Unión Europea, que tienen capacidad de ahorro y se va a ofrecer un producto controlado por la Unión Europea. ¿Por qué? Pues miren, pues porque precisamente en época de crisis hemos visto cómo determinados productos bancarios afectaban y ofrecían determinadas cuestiones muy golosas y al final ha afectado al ahorro de aquellos particulares que al margen de su economía mensual tienen una pequeña capacidad de ahorro. Me refiero, por ejemplo, a las famosas preferentes, cómo al final las administraciones públicas han tenido que intervenir. Bueno, pues con los fondos de pensiones, que los hay, no solo en España, sino en otras partes del mundo, la Unión Europea lo que hace es regularlo, porque regula la actividad económica que se produce en la Unión Europea. Actualmente en la Unión Europea esta oferta de productos se concentra en pocos Estados miembros y, sin embargo, en otros es prácticamente inexistente. ¿Qué va a suponer esta cuestión? Bueno, pues quienes ahorren, quienes tengan esa capacidad de ahorro, a través de este sistema tendrán una capacidad de elección. Además, se va a favorecer que los consumidores de este tipo de productos tengan mayor protección. Está claro
que si la Unión Europea hace cumplir una serie de requisitos de calidad a los proveedores de estos productos y también a la distribución de estos productos, habrá mucho más control sobre que no se vuelva a jugar con el ahorro que en su momento se jugaron por parte del sector bancario con respecto, como ya le comenté antes, con el asunto de los preferentes. Y además esta es una medida que se va a revisar dentro de 3 años. Es decir, tenemos un panorama donde de aquí a 3 años se va a tomar una decisión sobre si la medida ha sido buena o no aplicarla y, evidentemente, bueno, si conlleva problemas a la hora de esa coordinación entre las ofertas que se van a hacer en los distintos Estados miembros. Claro, esto no tiene que ver nada, absolutamente nada, con el sistema de pensiones público, que luego en mi segunda intervención me dará tiempo de comentar. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Estas son cuestiones donde una persona con capacidad de ahorro decide complementar su pensión pública con más ahorros de cara al futuro. Y a partir de ahí, lo que la Unión Europea intenta hacer, de alguna manera, es regular esa situación para que no se produzcan diferencias entre si un ciudadano de la Unión Europea que viva en Grecia no tenga la misma capacidad o acceso a este tipo de productos que alguien que viva en Francia o en España. Claro, a mí, sinceramente, cuando mezclamos estos debates sobre las pensiones públicas y este tipo de productos, a mí lo que se me generan son una serie de preguntas, ¿no? Yo me gustaría preguntarle al Partido Socialista en Santa Cruz si está en contra del plan de pensiones que tiene Pedro Sánchez y que ha reconocido en su currículum, o me gustaría, bueno, a Ciudadanos no las he escuchado, pero el propio Albert Rivera ha reconocido tener un plan de pensiones privado en la Caixa, que ya desgrava, y que ya hay una serie de cuestiones que tiene fiscalmente reconocidas. Hombre, los diputados de Izquierda Unida y de Podemos, que también han declarado este tipo de productos en el Congreso, pues digo yo, ¿qué vamos a hacer con ellos? Con este tipo de medidas, ¿ustedes quieren que eliminen esos planes de pensiones? No entiendo muy bien cómo somos capaces de entrar en casa ajena a valorar si hay capacidad o no de ahorro y, sobre todo, de mezclar el debate con respecto a la pensión pública, que luego ampliaré. A partir de ahí, oiga, yo creo que ustedes, esta moción, no están en contra de los planes de pensiones privados. Es decir, es que gente de sus formaciones políticas y con la misma ideología los tiene. Yo creo que lo que están en contra, sinceramente, es de aquellas personas que son capaces de ahorrar. Están en contra del ahorro. Y yo, sinceramente, creo que estamos en una Unión Europea donde hay personas que tienen capacidad de ahorro y pueden permitirse este tipo de productos. Ahora, mezclarlo con nuestro sistema de pensiones creo que no es nada afortunado. Yo, evidentemente, y para el resto de cuestiones dejo la segunda intervención, yo sí creo en el liberalismo económico y creo en nuestro sistema de pensiones públicos. Pero, desde luego, lo que no creo es que se vuelvan a cometer errores de pasado con productos que ya los hemos visto todos. Es decir, no tengamos unas nuevas preferentes en este tipo de productos. No juguemos con el ahorro de aquellas familias que son capaces de ahorrar para complementar una pensión. Y, desde luego, lo que no me vale es la demagogia. Ustedes, en el Congreso, van a votar en contra de subirles las pensiones a los ciudadanos de este país y lo que tienen que hacer es explicar por qué. Muchas gracias. Muchas gracias. Segundo turno, José Alberto Díaz Estebanes. Empezamos de nuevo, por lo tanto, con don Pedro Fernández Arcila. Gracias, alcalde. ¿Qué tiempo tengo? 2 minutos, vale. Bueno, en primer lugar, el debate en el Congreso de los Diputados. Nosotros no estamos representados en el Congreso de los Diputados, pero entiendo, y creo que usted también lo entenderá, que cuando se debate o se vota los presupuestos generales del Estado hay un montón de variables y a partir de ahí, sobre la propuesta general, se apoya o se rechaza los presupuestos. Yo creo que todos los grupos de izquierda, Partido Socialista, Izquierda Unida, y si se puede, representantes en este consistorio, tenemos que felicitarnos por la conquista que ha obtenido la Plataforma en Defensa de las Pensiones Públicas de, por fin, empezar a incrementarse estas pensiones conforme al IPC. Esto solo ha sido la lucha social, lo ha recordado el portavoz del Grupo Municipal, y yo creo que deberíamos animar a todos estos miembros para que continuaran en ese afán de defensa de lo público. El otro asunto que usted plantea, a mí me parece bastante sencillo entender lo que propone la Coordinadora en Defensa de las Pensiones Públicas. Si las pensiones en gran medida se sufragan con todas las cotizaciones que se tengan, tanto digamos, a nivel de impuestos como a nivel de salario de los trabajadores, aquellas personas que reciban más salario cotizan en más medida a ese fondo de pensiones que nos permite después, cuando se llegue a la edad de jubilación, disfrutar de ese sistema de pensiones. Si lo que hacemos es detraer
y sobre todo lo que se fomenta es aquellas rentas más altas que vayan hacia este sistema que se propone en la propuesta que hace la Comisión Europea al Parlamento Europeo y se detraiga de las pensiones, del sistema público de cotización y de obtención de las pensiones públicas, pues lógicamente le estamos dando un golpe mortal al sistema de las pensiones públicas, que por otro lado es lo que siempre ha defendido las posiciones económicas que usted dice ser un ardiente defensor. El sistema liberal, ultraliberal, el que usted defienda, plantea lo que existe en Estados Unidos, es decir, de traer las pensiones públicas en beneficio de las pensiones privadas. Y además estos fondos de inversión de los que venimos hablando, lo que les interesa es crear el temor, que ustedes también esto lo han hecho con una enorme pericia, del futuro colapso de la seguridad social. Eso lo repiten ustedes hasta la saciedad, para poder derivar las inversiones y las cotizaciones hacia el fondo privado. Y además, en el Estado español nos encontramos y termino con esta idea, gracias alcalde, que ustedes han enfondado el fondo de pensiones, lo han destrozado. A todo esto, si unimos todos estos elementos, su propuesta de sistema ultraliberal lo que nos lleva es a la desaparición y a la eliminación del sistema público de pensiones. Eso lo dice Sí se puede, que es un partido canario con representación municipal y que coincide en este caso con el Partido Socialista, con Izquierda Unida, con Podemos a nivel del Estado, y me parece que al menos una cierta cercanía tenemos con Coalición Canaria y no sé si con algún otro partido político. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias, don Pedro. Don Ramón. Gracias. Yo no tengo plan de pensiones privado, rechacé el seguro privado de salud que me ofrecían como concejal y llevo a mis hijas a la escuela pública y a la sanidad pública, porque creer en lo público creo que significa esto, efectivamente, hay que predicar con el ejemplo. Es verdad que nosotros vamos a votar en contra de ese presupuesto, del presupuesto estatal que lleva el Partido Popular, en donde hay unas conquistas en materia de pensiones que vienen de la calle, obviamente no vienen de los despachos del Partido Popular, pero no vamos a votar porque son presupuestos que han comprometido con la Unión Europea a reducir el esfuerzo en relación al Producto Bruto en materia sanitaria, en materia educativa, en un montón de cuestiones más. Está comprometido con la Unión Europea. Pero yo creo que hay dos cuestiones que estaría bien señalarlas para entender más esto. ¿Cuál fue el país donde se empezaron a desarrollar a gran escala los fondos de pensiones privados? ¿Dónde empezó la experiencia neoliberal? En el Chile de Pinochet. Y hubo un ejemplo que me pareció curioso. Hay una parte de este ejemplo que es curioso. La dictadura chilena impuso el desmantelamiento del pequeño sistema público que tenían y pusieron un sistema de capitalización privada. Pero excluyeron a la policía y a las fuerzas de seguridad. El espinazo del régimen seguía con pensiones públicas, porque sabían que los fondos privados iban a provocar descontento en quienes eran la base del régimen. Y una cuestión, yo creo que estamos asistiendo a un desmantelamiento del sistema de pensiones o a la planificación de desmantelarlo a medio plazo. Por supuesto, eso no se puede hacer de hoy para mañana porque genera grandes resistencias. E insisto, se ha planificado un recorte de las pensiones en el futuro. Analistas Financieros Internacional, que no tiene pinta, por el nombre de esta empresa, de estar integrada por militantes de EU, plantea que en 2035, cuando estén funcionando todos los recortes que están en marcha, se habrá reducido una media de 300 y pico euros al mes la pensión pública media. Y hacían un cálculo que me llamó la atención. Al cabo de un año se reduce el valor añadido bruto en 46.000 millones y se destruyen más de 700.000 empleos que dependen de las pensiones. Porque al final lo que están construyendo es una sociedad distinta, con mucha pobreza. El segundo ingreso de los hogares son las pensiones después de los salarios, y esto es un modelo de pobreza masiva y de riqueza hiperconcentrada en el sector financiero. Y eso es lo que están diseñando ustedes hoy con el pretexto de la crisis de ayer. Gracias. Gracias. Don Antonio. Sí, gracias. Bueno, lo primero, don Carlos, usted traía muy memorizada su intervención, porque ha hecho referencia a nuestro grupo político sin que hayamos intervenido. Segundo, creo que todos los que estamos aquí realmente defendemos un plan de pensiones públicas, entre otras cosas porque todos los que estamos aquí tenemos la expectativa de cobrar una pensión digna el día de mañana, derivado fundamentalmente de lo que podamos aportar a esas arcas públicas. Por lo tanto, no creo que haya nadie que esté en contra del plan público de pensiones.
En todo caso, lo que hay que valorar es la sostenibilidad y cómo podemos hacer que ese sistema no cree determinadas expectativas que puedan ser frustradas por falta de financiación, que al fin y al cabo es lo importante en todas las cosas. Estamos de acuerdo en apoyar ese plan público de pensiones, estamos solicitando y exigiendo que se reúna el Pacto de Toledo, estamos queriendo que se modifiquen las condiciones laborales para que haya trabajos dignos y de calidad que permitan aportaciones superiores a la Seguridad Social y que permitan que ese plan de pensiones públicos sea sostenible en el tiempo. Evidentemente, la libertad de movimientos de capital es uno de los principios de la Unión Europea. Eso no lo podemos negar. Y, en todo caso, lo que sí se puede pedir es que se controlen, no que se eliminen las desgravaciones, pero sí que se tenga un control para que no haya una especulación. Gracias. Don José Ángel. Muchas gracias, señor alcalde. Yo entiendo la intervención de don Carlos hoy aquí. No la comparto, pero sí la entiendo. Yo entiendo que ustedes vean este producto como un producto bondadoso que va a complementar un sistema público de pensiones. Yo no lo veo así. Yo lo veo como un producto que es el principio del fin del sistema público de pensiones y que no trata de complementarlo, lo que trata es de sustituirlo. El gran capital ha visto que este es el último sector en Europa que está bien protegido por el Estado y lo que pretende no es complementar. Se presentan como los gatitos en el WhatsApp. Qué bonitos y qué bondadosos somos. Pero realmente lo que buscan al final, su objetivo final, es desmantelar los sistemas públicos de pensiones y que esto copie un sistema como el que actualmente existe en Estados Unidos. El que tiene dinero tendrá un plan de pensiones, el que no lo tiene no lo tendrá, y el que tiene más dinero, un mejor plan, y el que tiene menos, un peor plan. Desde luego lo que no hay en el mercado es mecanismos que puedan regular o mecanismos que puedan garantizar cierto grado de igualdad entre aquellas personas que han tenido una vida laboral más afortunada y aquellas personas que han tenido una vida laboral menos afortunada o no han podido cotizar o no han podido trabajar y se ven abocados ahora a pensiones mínimas. Por cierto, yo, aparte de su reflexión y su argumentación de por qué debemos votar los presupuestos con la subida del 3% de las pensiones mínimas, yo le digo que la pensión no contributiva en este país hoy se paga a 369 euros. Usted está subiendo 11 euros esa pensión. Es la pensión mínima, la que cobra muchísima gente. Y en Canarias mucha. Y en Canarias mucha gente, porque en Canarias muchos pensionistas vienen del mundo de la agricultura, donde en un momento determinado, pues sus empresas no le dieron de alta la Seguridad Social, no cotizaron lo suficiente y han tenido que quedarse con estas pensiones no contributivas. 11 euros. Es decir, usted ha conseguido que los pensionistas de 369 pasen a 380 euros. Bueno, digna la pensión no es. Por lo menos no sé si usted es capaz de vivir de un mes completo, termino con esto, con 380 euros al mes. Y es más, si después hablamos de un presupuesto general del Estado, a mí me gustaría que me hablara de empleo, que me gustaría que me hablara de sanidad, me gustaría que me hablara de educación, de seguridad social, de I+D y de la fuerte subida en inversión del gasto militar. Miren, pues hay muchas razones que si quieres debatimos y si quieres trasladamos aquí un debate de lo que es un presupuesto general del Estado y por qué la izquierda, por lo menos la izquierda que representa el Partido Socialista, va a votar que no a esos presupuestos generales del Estado. Muchas gracias, don José Ángel. Don Carlos. Claro, venir a este pleno por parte del Partido Socialista a dar lecciones en materia de pensiones, yo creo que es un poco osado. Por eso usted ha nombrado los gatitos del WhatsApp y otra serie de cuestiones. Y además le voy a explicar por qué es osado. Y le aseguro que no le va a gustar la explicación. Le aseguro que no le va a gustar la explicación. Claro, cuando el señor Felipe González dejó este país arruinado, hubo que pedir un crédito a los bancos para pagar las pensiones, pero eso usted no lo recuerda. Eso usted no lo recuerda. Se ha nombrado el fondo de pensiones por parte del señor Pedro Arcila, es verdad. El fondo de las pensiones se creó con un gobierno del Partido Popular en mayo del año 2000. ¿Para qué? Para que cuando hubiera épocas de crisis como las que vivimos hasta el año 95, pues las pensiones no peligraran. Y por eso el fondo de pensiones, señor Arcila, está mermado, porque precisamente es una caja de ahorro para mantener las pensiones cuando los cotizantes no pueden mantenerlas. Porque nuestro sistema de pensiones es un sistema de pensiones solidario.
Funciona de tal manera que los que estamos cotizando hoy estamos pagando las pensiones a los que hoy son pensionistas. Y nosotros en el futuro, cuando seamos pensionistas, necesitamos personas que estén cotizando. Por lo tanto, la parte más fundamental del sistema de pensiones es que haya empleo. Y yo también les tengo que decir algo que a la izquierda les va a doler. En este país se crea empleo cuando gobierna el Partido Popular. Es así de triste. ¿Por qué? Sí, bueno, yo sé que produzco mucha risa. Bien, me parece bien. Pero yo le pregunto a usted, ¿qué reformas económicas hizo el señor Zapatero entre el año 2004 y entre el año 2009? Ninguna. Ahora, eso sí, en mayo del 2010 congeló las pensiones. Y usted no se fue del Partido Socialista, porque usted le acaba de decir a todos estos señores que les va a apoyar en su lucha justa por mejorar las pensiones. Pero cuando ustedes congelaron las pensiones a esas personas que cobraban 380 euros, ¿usted qué les dijo? No, usted se escondió en el grupo municipal y no salía a dar la cara defendiendo y aplaudiendo la congelación de pensiones que hizo el señor Rodríguez Zapatero. Pero es más, es que estos artistas de lo económico, la izquierda, porque don Ramón, ya me gustaría a mí que usted tuviera este discurso para los pensionistas venezolanos que no cobran con el sistema económico y social que ustedes apoyan del régimen de Maduro. Pero es que es más, yo les tengo que decir una última cosa. Es decir, a mí me resulta bastante curioso este discurso que ustedes hacen aquí, sobre todo porque en el año 2012, y a mí eso no se me olvida, la izquierda de este país pedía el rescate de España. Y el rescate de España significaba lo que ha significado en Grecia, que es recortar hasta en 13 ocasiones las pensiones públicas. Es verdad que, yo se los tengo que decir, en las épocas muy duras, los padres de familias, los abuelos han tirado de los jóvenes y de los nietos que se han quedado en paro. Y es verdad que las pensiones en este país solo subieron un 0,25%. Y eso evidentemente a nadie nos parecía bien. Yo sinceramente opto, y es verdad, ustedes tienen una causa justa y un reconocimiento que en estos presupuestos se empieza a reconocer. Pero los años que ha pasado este país, lo que sí es verdad que no hemos hecho es lo que hicieron otros, que fue congelar las pensiones y evidentemente que haya mucho peor poder adquisitivo. Y por último acabo ya, señor alcalde, gracias. Sí les tengo que decir que desde luego yo lo que no voy a entrar es en este juego demagógico. Nuestro sistema de pensiones público está garantizado y esta moción viene a traer un producto que es un producto para ahorradores y que desde luego nosotros desde Santa Cruz de Tenerife no podemos decirle no a una cuestión como esta. Muchas gracias. Muchas gracias. Don José Alberto Díaz Estebanes. Gracias, señor alcalde. Nosotros, se lo adelanto ya, no vamos a apoyar esta moción. No, lo digo porque algunos han hablado y ni siquiera han dicho si votaban una cosa o la otra, pero en fin, también estamos acostumbrados. No vamos a apoyar esta moción, pero no tanto por el debate de fondo en cuanto a la vigencia de nuestro actual sistema de pensiones en España. Fíjense que la moción viene un producto específico de la Unión Europea o de propuesta de la Comisión Europea y aquí estamos hablando de una cosa completamente diferente, que es la sostenibilidad del sistema público de pensiones en España. Insisto, que lo hemos convertido hoy en un campo de batalla política partidista, lo que en otro tiempo fue uno de los pocos auténticos y reales pactos de Estado que tanto pedimos y que tampoco se ven con ese pacto de Toledo y que la irresponsabilidad de unos más que de otros ha hecho trizas. Insisto que no tanto por eso como por lo que a nuestro juicio se deduce de utilizarlo de una manera bastante no oportuna, sino oportunista, fuera de toda lógica en cuanto al cómo y al dónde debe plantearse. Todos los antecedentes de esta moción, y confieso que empecé a prepararla con la moción inicial que nos habían enviado, aunque fue ciertamente modificada, yo diría que dulcificada, sobre todo supongo que a raíz de que la suscribe el Partido Socialista a posteriores, hacen un juicio de intenciones sobre la Comisión Europea y, por extensión, a todas las instituciones europeas. Veo que se sorprende, don José Ángel, ¿no conoce el inicial y el posterior y las diferencias que hay? Yo le paso luego las copias. Incluido el Parlamento Europeo y el Banco Mundial, haciendo una especie de caricatura deforme, muy de estos tiempos, que la pintan como una especie de... La Comisión Europea son una especie de malvados ricachones, vestidos como los del Monopoly, con un monóculo y un bigote, y que con un puro, y que le roban a los pobres para dárselo a los ricos, como Robin Hood, pero a la inversa. Y yo creo que estamos haciendo un flaco favor a todo el sistema, al sistema democrático. Términos como
despropósito, irresponsabilidad, incompetencia, cinismo. En fin, podrá estarse más o menos de acuerdo con esos planteamientos, que por supuesto son discutibles, son opinables en cuanto al fondo de ese producto de pensiones, pero que no es en absoluto incompatible con la correcta y completa dotación del sistema público de pensiones. En ningún caso y en ningún momento se dice que ni un solo euro del sistema público de pensiones tenga que ser destinado a este producto. No lo pone. Y, por cierto, cuando hablamos de ese sistema público de pensiones en España, Coalición Canaria fue precisamente quien único abanderó la subida por encima del IPC y del coste de la vida, precisamente a las pensiones que más lo necesitaban y que más incidencia tienen en Canarias, que son las pensiones no contributivas. Y fue una bandera de Coalición Canaria. Entonces dice, no, vamos a felicitarnos por la conquista realizada. Bueno, vamos a felicitarnos por la conquista realizada, por las movilizaciones, sí señor, pero vamos a felicitarnos por los que son capaces de llegar a acuerdos para esas conquistas, porque creo que también es justo. Y sobre todo por aquellos que han defendido desde el principio esa subida mayor para las pensiones más bajas, y no a todos por igual, porque no parece lógico tampoco una subida igual para el que cobra 2.400 euros que para el que cobra 360. Y eso algunos lo defienden y lo han defendido siempre y otros no tanto. Por lo tanto, creer no que se equivocan, que es legítimo creer que se equivocan, sino que lo hacen por una especie de perversa intención. Hombre, a mí me puede parecer coherente con las fuerzas políticas que van radicalizando su discurso más y más hasta poner en duda todo el sistema, y en este sentido, pues lo veo perfectamente dentro de la lógica en el discurso de Izquierda Unida y de Si se puede, la marca blanca de Podemos en Santa Cruz. Pero, sinceramente, me llama especialmente la atención que esto lo suscriba, y hasta llegar a ser una estracanada, en labios del PSOE, que forma parte intrínseca de estas instituciones. ¿O es que la Comisión Europea la forman unos marcianos? Pues mire, es que en la Comisión Europea hay 8 comisarios de partidos socialistas europeos. Y eso va a pasar por el Parlamento Europeo. Dicen, hombre, qué lejos nos queda. Es que en el Parlamento Europeo el número 1 era un tal Juan Fernando López Aguilar, Partido Socialista español y canario. No será tan difícil también consultar. O sea, son todos una especie de malvados, perversos que nos roban y tal. Hombre, digamos, pongamos nuestra posición. Estamos a favor, estamos en contra. Pero hacer esta exposición de motivos creyendo que todas las instituciones lo que quieren es no el beneficio, sino el perjuicio de los ciudadanos, es una caricatura absolutamente. Le pido un poco de indulgencia porque he perdido el primer turno, solo un minuto más. En fin, quiero decir con todo ello que este tipo de mociones resulta caricaturesca para pronunciarse sobre temas que son de competencia no solo ajena, sino donde los mismos que lo presentan tienen voz y representación allí donde se deciden. Y me parece que intentar cargar esta responsabilidad aquí para quedar bien en una foto de un día no es coherente, sensato, con la historia, con la tradición y sobre todo con aquellos que pretenden seguir teniendo algún día responsabilidad de gobierno. Aquí, en este país, en esta Unión Europea. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias. Una vez debatida la moción, vamos a pasar a votar la misma. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra de la moción? ¿Abstenciones? Bien, por lo tanto queda la moción rechazada y pasamos a la siguiente moción. Moción que presenta doña Elena Mateo sobre reforma del SEIP Matías Llabrés Ver. Aquí hay una intervención de participación ciudadana. Tienen que permanecer en silencio, por favor. Por respeto al Pleno, tienen que permanecer en silencio. Tienen que permanecer en silencio. Si no, tendrán que ser desalojados. Se lo ruego, por favor. Bueno, se van porque quieren, pero en cualquier caso, aquí dentro tienen que permanecer en silencio. Vamos a dar la palabra